8:05 de la mañana, son las 8:05 en las Islas Canarias. Estamos con Ángeles Caballero, con Víctor Lapuente, con Rubén Amón y con Paco Maruenda, analizando las noticias de esta mañana. Y recibimos la visita de Pablo Echenique, que tiene la gentileza de compartir con nosotros unos minutos. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. Y gracias por acompañarnos. Un placer. Le iba a preguntar yo qué papel está teniendo usted en la negociación con el Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez, pero no sé si hay una negociación en la que participaron. Lamentablemente no la hay. Lamentablemente no la hay. A más de 2 meses después de las elecciones, pues el Partido Socialista, el candidato a la investidura designado por el jefe del Estado, no se ha querido todavía plantear la posibilidad de hacer una negociación seria de un gobierno de coalición en España, pues como ocurre, como estábamos hablando antes fuera de antena, en 20 de 28 países de la Unión Europea y en prácticamente todas las comunidades autónomas de nuestro país, con excepción de aquellas donde un partido ha obtenido la mayoría absoluta de la Cámara Autonómica. Todavía no han querido afrontar la negociación de esta manera, con la seriedad que creo yo que requiere algo tan importante como formar un gobierno en la cuarta economía de la zona euro, y de momento pues todo ha ido por la vía de las presiones mediáticas, las amenazas con repeticiones electorales e incluso la utilización, o parece que es lo que se pretende, de un mecanismo constitucional tan importante como una investidura, pues como un dispositivo de presión, en vez de como lo que debería de ser, ¿no? Un intento honesto de conformar una mayoría parlamentaria para que haya una investidura. De la conversación que mantuvieron ayer el señor Sánchez y el señor Iglesias, después de esta fórmula que un poco sui generis, que consiste en que el presidente va a la televisión por la mañana y da como noticia que va a llamar en algún momento del día al líder de Podemos, y el líder de Podemos le dice en otra televisión, pues en lugar de anunciarme, pues llámame ya, y luego de verdad que se llaman. Y tenemos 2 versiones de lo que pasó en esa conversación y le pregunto qué información tiene usted. La versión del Partido Socialista dice: Sánchez lo que le dijo a Pablo Iglesias es que está abierto a todas las posibilidades y a todos los escenarios. Hoy la prensa destaca mucho. Pedro Sánchez admite o admitiría dirigentes o ministros de Podemos o que estén en los órganos de Podemos, pero no tengan un perfil político, que sean más técnicos que políticos. ¿A usted le consta que eso saliera ayer en la conversación? ¿Eso se lo ha planteado Sánchez a Iglesias o no? Bueno, nosotros estamos siendo muy cautelosos respecto de contar los detalles de lo que se habla en las reuniones entre Pablo Iglesias y el presidente en funciones, porque sabemos que es la manera de proteger una negociación. Yo no soy un profesional de la política, pero si algo he aprendido en estos 5 años en que llevo trabajando en Podemos es a llevar a cabo una negociación. Yo estuve al frente de la negociación con Izquierda Unida para el acuerdo del 26J en 2016, y también junto con Yone Belarra pues coordinamos la negociación de los presupuestos generales del Estado con el Partido Socialista. Y para mí hay una regla de oro que es fundamental y que además es evidente en una negociación si uno quiere que fructifique, y es no radiar los detalles a través de los medios de comunicación, porque eso genera mucha incertidumbre, genera mucho ruido y no favorece pues que eso acabe saliendo bien. En todo caso, es evidente que hasta ahora, por lo menos hasta las portadas de esta mañana, había una línea roja por parte de Pedro Sánchez, que era la de formar un gobierno de partido único, como si el PSOE hubiera obtenido mayoría absoluta en las elecciones generales, cosa que evidentemente no ha pasado. Ahora parece que levantarían esa línea roja, parece, porque ya digo que en este clima de ruido tan poco serio para algo tan importante como una negociación de gobierno nunca se sabe. A veces dicen una cosa y al día siguiente dicen la contraria, pero ahora parecería que esa línea roja se podría levantar. Y ahora de lo que empiezan a hablar es de vetos. Ahora empiezan a hablar de vetos utilizando diferentes tipos de eufemismos, ¿no? El primer eufemismo que se utilizó para hablar de veto fue aquello de independientes de reconocido prestigio. Ahora hay un nuevo eufemismo que resulta que es
perfil técnico, no perfil político. A lo mejor dentro de unos días nos encontramos con perfiles que generen consenso, ¿no? La búsqueda de eufemismos es un arte, bueno, interesante, ¿no? En el fondo son vetos. En el fondo estamos hablando de vetos. Creo que nosotros, si en algún momento planteásemos que el presidente del gobierno pues tiene que ser un independiente de reconocido prestigio y no puede ser militante del PSOE, o tiene que ser un perfil técnico y no puede ser un perfil político, pues le estaríamos faltando el respeto a las millones de personas que han votado a Pedro Sánchez en las elecciones generales. Yo creo que no es momento de hablar de vetos en la democracia de nuestro país. Creo que nunca se plantean vetos en una negociación de un gobierno de coalición. Lo mismo que he dicho antes de 20 de 28 países de Europa o de las comunidades autónomas de nuestro país, lo podemos decir de los vetos. Nadie ha vetado a nadie en las negociaciones en las comunidades autónomas. Bueno, paso a paso, yo creo que el sentido común, lo que es habitual en Europa y en el conjunto de nuestro país, y por otro lado lo que la gente ha votado, porque yo creo que es lo que la gente ha votado el 28 de abril, se acabará imponiendo, y nosotros confiamos que al final del camino, aunque esté siendo vergonzosamente largo, y yo creo que hay mucha gente indignada con la manera de proceder para llegar a este acuerdo, pero yo creo que al final del camino, a pesar de que no se haya hecho bien el camino, creo que llegaremos a lo lógico, a lo sensato, que es un gobierno de coalición sin vetos y con una representación pues aproximadamente proporcional a los votos de las fuerzas implicadas en ese acuerdo, como ocurre en casi todos los lugares que se ha utilizado esta fórmula. Eso significa que si no hay ministros de Podemos, no hay investidura, y además que los ministerios que le correspondan a Podemos, el nombre de la persona que desempeña ese ministerio lo decide Podemos. No acepta que sea el presidente Sánchez el que diga este puede, este no puede, este me vale, este no me vale. No es una cuestión de aceptar o no aceptar. Sería extrañísimo. Hace poco le preguntaban a una portavoz del PSOE, no recuerdo si a Isabel Celaá o a Ariana Lastra, que pusiera un ejemplo de algún lugar del mundo donde hubiera habido un gobierno de cooperación, ¿no? Un gobierno en el que un partido de la coalición acapara todos los ministerios y el otro partido pues solamente está en puestos subordinados. Fue incapaz de poner un ejemplo porque no existe. Creo que si le preguntáramos por un ejemplo de un gobierno de coalición en el que un partido elige a los representantes de las carteras del otro partido, pues creo que tampoco encontraríamos ningún ejemplo en todo el planeta. Por lo tanto, no se trata tanto de una exigencia como de una apelación a la sensatez y además a que nos sentemos en algún momento a hablar de esto seriamente, y si nos ponen encima de la mesa algún tipo de argumento lógico, racional, motivado para llevar a cabo este tipo de diseños que no parecen a priori muy naturales, pues nosotros los escucharíamos con las orejas muy abiertas, pues mira, pero esto no ha ocurrido todavía. Estuvo, Pablo, aquí la ministra de Hacienda el martes, la semana pasada, bueno, un día de estos, ya pierdo la noción, el miércoles, gracias. Estuvo la ministra de Hacienda y le planteamos justamente esta cuestión, es decir, ¿cuál es el problema de que Podemos forme parte del gobierno de España? Y entonces ella lo que explicó es lo siguiente: si hacemos un gobierno de coalición con Podemos dentro y luego vamos al Congreso a llevar un proyecto de ley, no nos van a apoyar más que los de Podemos y los del Partido Socialista. Mientras que si somos un gobierno monocolor que llevamos un proyecto de ley apoyado por Podemos, vamos a poder hablar con otros grupos parlamentarios para que nos lo respalden. Esta es la explicación que están dando, que es que pactar un gobierno de coalición espanta a otros posibles socios, no ya para la investidura, sino para lo que viene después de la investidura, que son los proyectos, los presupuestos generales, los proyectos de ley. Bueno, creo que lo que dice la ministra, si a esos a los que se espanta es a PP y a Ciudadanos y a Vox, es verdad. Es decir, dándole la vuelta al argumento, que nosotros formemos parte de un gobierno de coalición en España junto con el Partido Socialista es garantía de que el Partido Socialista no va a tener la tentación de llevar pues leyes de derechas a la Cámara para sacarlas adelante con el Partido Popular o Ciudadanos. Me extraña que la ministra de Hacienda, con la que me llevo muy bien
y presume de ser una persona de izquierdas, esté planteando un argumento que básicamente, traducido al español, significa no queremos que haya ministros de Podemos para poder pactar con Ciudadanos o con el Partido Popular. Me extraña, pero es la realidad. Es decir, que nosotros formemos parte de ese gobierno es la garantía de que el Partido Socialista pues no tiene la tentación de sacar adelante políticas económicas, políticas del mercado laboral, políticas de vivienda con la derecha. Ayer la ministra de Economía, que también estuvo en el programa, últimamente vienen muchos ministros, ¿no te das cuenta?, dijo sobre la reforma laboral que efectivamente no está en los planes del gobierno, si sigue siendo gobierno, derogar la reforma laboral ni nada parecido. Lo que ella explicó aquí, dijo, revertir la reforma laboral no soluciona ningún problema y tenemos que aprender a tejer más que, o a hacer más que a deshacer o a destejer lo que hicieron los gobiernos anteriores. O sea, que si ese es un compromiso ineludible para ustedes, la derogación de la reforma laboral, se deben ir olvidando de él porque nunca va el gobierno a comprometerse a ello. Lamentablemente, para nuestra democracia, es lo contrario de lo que el PSOE dijo en campaña. Yo creo que no hace bien a la democracia en nuestro país que un partido, sea cual sea, diga una cosa en campaña y después de que haya votado la gente diga la contraria. El PSOE hizo campaña diciendo que quería derogar la reforma del Partido Popular. En todo caso, nosotros queremos derogar las dos reformas laborales, la del PSOE y la del Partido Popular, pero sabemos que cuando uno negocia y cuando uno llega a un acuerdo, uno tiene que ceder. Y de hecho, ya en el acuerdo presupuestario hablamos de mercado de trabajo y nos costó mucho que el Partido Socialista hiciera tímidos avances en derogaciones parciales muy pequeñas de la reforma laboral del Partido Popular. Sabemos que ahí va a haber pues un debate complejo porque tenemos posiciones diferentes, pero nosotros no aspiramos a que, como decía Rivera en 2016, el PSOE acepte el 80% de nuestro programa electoral. Nosotros aspiramos a que algunos artículos de la Constitución, estos días que se habla tanto de la Constitución, pero por otros motivos, pues se cumplan, ¿no? Que el derecho a la vivienda se cumpla, que la sostenibilidad, digamos que la suficiencia de las pensiones para nuestros mayores se cumpla, que la precariedad en el empleo se acabe. Aspiramos a que se cumplan un poquito más esos artículos de la Constitución que hoy en día son papel mojado. No aspiramos a meter el 80% de nuestro programa en el acuerdo de gobierno, pero sí, nosotros pensamos que habría que derogar las dos reformas laborales y lamentamos que el PSOE diga una cosa en campaña y luego diga lo contrario después de que... Si me dice usted que para llegar a un acuerdo hay que ceder. Sí. ¿Por qué no cede Podemos en el asunto de los ministros, de los sillones del Consejo de Ministros? Aparte de ustedes de dos posiciones, Sánchez dice ni medio sillón, como dice Borges, ni medio sillón. Y ustedes dicen, en proporción a lo que representamos en el Parlamento, tenemos esos sillones. Tendrán que llegar a un punto de coincidencia, que podría ser, no hay ministros, pero hay 27 secretarios de Estado y 14 direcciones generales. ¿Eso a ustedes no les vale? Como digo, sería la primera vez en la historia de la Vía Láctea que hay un gobierno con esa configuración. Nos gustaría conocer el motivo. Es decir, lo que no hemos escuchado todavía es un motivo sensato. ¿Cuál cree usted que es el motivo de que Sánchez no les quiera en el Consejo de Ministros? Habría que preguntárselo. Yo creo que cuando uno hace ciertas preguntas a la ciudadanía, el CIS hace poco hizo algunas preguntas a la ciudadanía y preguntó, por ejemplo, quién había ganado los debates electorales, ¿no? Y Pablo Iglesias, pues el 35% de los españoles, y esta es una pregunta sin cocina, ¿no? Para que nuestros oyentes nos entiendan, es decir, eso es una pregunta directa a 3.000 personas, me parece que era la muestra del CIS, pues el 35% decían que Pablo Iglesias había ganado los debates electorales con bastante diferencia respecto del siguiente, que creo que era Pedro Sánchez, con un 19 o algo así. Bueno, a lo mejor eso explica parte de la estrategia del Partido Socialista. En todo caso, y después de haber dicho la maldad,
yo creo que no podemos poner la estrategia de partido por delante de los intereses de nuestro país. Yo antes de ayer me estaba reuniendo con riders de Globo, de Deliveroo, de Uber Eats, con trabajadores de Telepizza, a los cuales no le quieren actualizar el salario mínimo, y hablamos de gente, los riders en concreto, que a final de mes ganan 400 euros, después de pagar la cuota de autónomos. Hay millones de personas en este país que lo están pasando mal. Tenemos retos como país muy complicados en los que tenemos que poner mucha energía, toda la inteligencia de los españoles a resolverlos, como la transición ecológica, como la igualdad entre hombres y mujeres, como la economía de cuidados, que todavía dista mucho de estar a los niveles europeos, y creo que estar en estos momentos poniendo estrategias de partido por delante de los intereses del país, creo que no es lo que espera la gente de nosotros, y creo que no es lo que uno debería hacer pues el tiempo que esté en política. Ángeles Caballero. Buenos días. Déjeme que le pregunte por dos personas que no son ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez, pero que forman parte de la Vía Láctea. Quería preguntarle por si se repite, vamos a hablar de un futuro en el que probablemente se repitan elecciones generales. Y existe una posibilidad, o se habla de una posibilidad de que Más Madrid dé el salto y pueda presentarse. La posibilidad de que Manuela Carmena o Íñigo Errejón se presenten como candidatos, ¿le parecería una buena noticia? ¿Le preocupa? ¿Le espanta directamente? ¿Qué opina? Yo creo que a cualquier demócrata le tiene que parecer bien que en un país pues cualquiera pueda organizar un partido político. Creo que si no, uno no es demócrata. A partir de ahí creo que hablamos de un escenario de política ficción. Creo que sería inconcebible que Pedro Sánchez, que el PSOE, llevara a España a una repetición electoral. Creo que la gente ya ha hecho su trabajo. El 28 de abril hubo una participación masiva en este país. Hubo un ejercicio de democracia absolutamente ejemplar en el cual la gente hizo dos cosas. Frenó la posibilidad de que personas con ideas reaccionarias pudieran formar parte del gobierno de España, y por otro lado indicó un camino hacia el futuro. Dijo, esto de la austeridad, esto de las políticas neoliberales en lo económico, esto de precarizar a la gente y deteriorar los servicios públicos como receta económica, no nos parece bien. Nos gustaría un poquito más de justicia fiscal, nos gustaría un poquito más de proteger los derechos de la gente más humilde, nos gustaría un poquito más de sanidad pública, un poquito más de educación pública y un poquito más de ley de dependencia. Y además poneros de acuerdo, porque a ninguno os damos mayoría absoluta. Esto dijo la gente, y además lo dijo de una manera masiva, con una participación altísima. Yo creo que el PSOE y Pedro Sánchez, por mucho que se diga en el transcurso de una negociación, que se dicen muchas cosas, creo que no nos va a llevar a ese escenario, porque sería una irresponsabilidad. Así que, más allá de que cada uno se pueda montar el partido político que quiera, creo que hablamos en estos momentos de un escenario de política ficción. Rubén Amón y Víctor Rapuente, además de Paco Maruenda, también pueden... Sí, yo quería hacer una pregunta, señor Echenique, que tiene que ver con Cataluña y con ese punto de colisión que parece ser uno de los obstáculos principales entre los socialistas y ustedes. Y no sé si es mucho conceder o mucho ceder, renunciar al concepto de referéndum de autodeterminación o la percepción del juicio del procés como un juicio político. Bueno, efectivamente, antes Carlos comentaba respecto de cesiones. Nosotros hemos hecho varias, ¿no? Nosotros hemos dicho, bueno, no queremos meter el 80% de nuestro programa como Ciudadanos, aspiramos a algo modesto, aunque importante para la vida de la gente. También dijimos que estábamos dispuestos a modificar nuestra posición respecto de un gobierno de coalición si no salían los números, como repitió tantas veces el PSOE, llevando esta propuesta al Congreso en una primera investidura, y si no salía adelante, pues replanteando nuestra posición. Y efectivamente también hemos dicho que somos conscientes de que la ciudadanía ha dicho que es el PSOE el que tiene que liderar el gobierno, y que en ciertos asuntos de Estado, como es
el problema territorial, como es el conflicto en Cataluña, nosotros estamos dispuestos a respetar con 100% de lealtad los acuerdos a los que lleguemos con el Partido Socialista. Eso efectivamente pues es una cesión, claro. Nosotros tenemos la posición que tenemos, seguimos pensando lo mismo, todo el mundo sabe cuál es nuestra posición respecto de Cataluña, pero estamos dispuestos en este punto concreto. Luego espero que hablemos también en la negociación con el PSOE de temas económicos y sociales, pero en este punto concreto pues estamos dispuestos a asumir con total lealtad lo que acordemos con el Partido Socialista. Así que yo diría que esto tampoco debería ser un problema para llegar a un acuerdo. Maruenda o Víctor. Hay una cuestión importante que es la pregunta que vayan a hacer a las bases, ¿no? Y cómo se va a plantear. Pero claro, la pregunta puede ser muy orientativa. Entonces, ¿será muy neutra o tienen una idea clara de lo que van a preguntar exactamente? Bueno, todavía no está completamente definida, pero garantizo que vamos, no va a tener ni 1 miligramo de capciosidad. Si es que existe la palabra, es decir, no será capciosa ni en un 0,1%. Haremos una pregunta clara, honesta, sin orientar el voto y en que la gente decida. Nosotros creemos en la democracia no solamente en el país, sino interna, en los partidos políticos, y además siempre que hemos preguntado a las bases en Podemos han tomado la decisión adecuada, así que confiamos que esta vez también lo harán. Víctor Lapuente. Sí, si usted, señor Echenique, no es un profesional de la política tras 5 años, yo no soy un profesional de la radio, que llevo menos tiempo, pero aún así sí que le hago una pregunta. Yo creo que la tendencia europea es que los socialistas, los socialdemócratas, entren en gobiernos de coalición con fuerzas que están situadas a su derecha, como los liberales o incluso los conservadores, como en Alemania. Pero creo más bien que los socialdemócratas, en este caso como Pedro Sánchez, prefieren pactar un programa de gobierno con apoyos parlamentarios cuando necesitan fuerzas políticas situadas a su izquierda, como Podemos, porque si entraran en el gobierno darían una imagen de cierto radicalismo. Es lo que ha ocurrido en Portugal con Antonio Costa, que gobierna solitario con apoyos externos, también en Dinamarca, donde los socialdemócratas han pactado un programa y las fuerzas, digamos, parecidas a Unidas Podemos, la Alianza Rojo-Verde, el Partido Socialista, dan apoyos externos desde el Parlamento, pero habiendo negociado un programa, y también ocurre algo parecido en Socia. Entonces, ¿por qué usted, cuando dice que hay que poner la energía en esas reformas, por qué no ponen ahora la energía en la negociación en tratar de arrancar un programa, pactar un programa, olvidándose de los sillones, porque no ocurre en otros países europeos, y centrándose en lo que comentaba antes, el problema de la vivienda, medidas contra la pobreza infantil, la economía de los cuidados, etcétera? Porque no se cumpliría, porque ya lo hemos visto en la última negociación presupuestaria. Es verdad que tengo poca experiencia en política, pero tengo algunas experiencias que me han marcado, y una de las que me ha marcado pues es la negociación presupuestaria. En esa negociación presupuestaria, por ejemplo, el Partido Socialista se comprometió a regular las subidas abusivas de los precios del alquiler, lo firmó con nosotros, negro sobre blanco, Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, todas las cámaras de televisión delante en el Palacio de la Moncloa, y luego no cumplieron ese compromiso. ¿Por qué? Pues porque cuando hay un partido que controla absolutamente todo el Ejecutivo, pues básicamente puede hacer un poco lo que quiere. Lamentablemente en España, aunque somos una democracia parlamentaria, aunque alguno lo esté poniendo en duda en estas últimas horas, el Parlamento no tiene ni la 10ª parte de la fuerza que tiene el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene enormes capacidades para llevar a cabo o no llevar a cabo políticas públicas. Entonces, en un papel, en un documento, se pueden escribir medidas preciosas, medidas que de llevarse a cabo pues mejorarían muchísimo la vida de la gente, pero luego hacen falta garantías de cumplimiento. Y nosotros ya hemos visto qué ocurre pues cuando hay un gobierno monocolor, pues es que depende de ese partido político en cumplir o no cumplir lo firmado. Creo que en España es verdad que España, bueno, pues tiene sus singularidades. Aquí ha habido una dictadura larguísima, ¿no? Y ha habido una transición a la democracia muy compleja, y luego ha habido un periodo muy largo de un bipartidismo casi perfecto. Entonces, es normal
que en España pues no tengamos todavía esa cultura de coalición que existe en otros países. Bueno, nosotros sabemos que va a ser difícil, que pues convencer a uno de los dos partidos dinásticos, como es el Partido Socialista, de que hay que ir poco a poco yendo hacia una cultura más moderna, más democrática, hacia una cultura de la coalición, pero confiamos que al final pues esto va a ocurrir porque es una cuestión de época, porque creo que uno no puede vivir permanentemente en el pasado. El bipartidismo en España ya no existe y nuestro sistema parlamentario pues exige que las fuerzas que tienen una representación importante en el Congreso de los Diputados se pongan de acuerdo para formar gobiernos de coalición. Esperamos que, pues, con mucha pedagogía y lo más pronto que podamos, porque creo que hay mucha gente que lo está pasando mal, pues la cultura de coalición acabe apareciendo en España, como por otro lado ya ha aparecido en los ámbitos autonómicos, que tampoco estamos hablando de algo muy extraño. En la Comunidad Valenciana, en Canarias, en Baleares, a lo mejor en La Rioja, a lo mejor en Navarra, incluso a lo mejor en Aragón, donde también las negociaciones son complejas, en mi tierra, pues puede haber o ya hay gobiernos de coalición. Entonces, bueno, nosotros confiamos que esta cultura, que entendemos que es más moderna y más europea, pues se acabe imponiendo en nuestro país por la fuerza de la época y de la modernidad. El gobierno ahí lo que dice es que en las comunidades autónomas sí los aliados suman mayoría absoluta. Dicen, en Baleares sumamos mayoría absoluta, en Canarias los 4 partidos que ahora se han puesto de acuerdo suman mayoría absoluta, en la Comunidad Valenciana ocurre lo mismo. En el Congreso de los Diputados con Podemos no sumamos mayoría absoluta. Bueno, la solución sería hacer un gobierno en lugar de 2 partidos, de 3 partidos. ¿Pueden incorporar ustedes a alguien más al gobierno de coalición para tener asegurada la mayoría parlamentaria? Yo creo que no hace falta. O sea, de estos 20 de 28 países que comento que hay en Europa en los que hay gobiernos de coalición, muchos son en minoría. El de Navarra, si sale adelante, seguramente será un gobierno de coalición en minoría. En el Ayuntamiento de Barcelona hemos visto cómo Ada Colau pues ha acordado con el PSC, con el Partido Socialista de Cataluña, que Jaume Collboni sea el primer teniente de alcalde. No suma Barcelona en Comú y el PSC mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Barcelona, y además hablamos de un ayuntamiento en el que hay colgado un lazo amarillo. O sea, es decir, tampoco ha habido grandes problemas respecto del tema catalán allí para llegar a un acuerdo de gobierno. Es evidente que 165, que es lo que sumamos el Partido Socialista y nosotros, todavía nos faltan pues 8 diputados, porque ahora la mayoría está en 173, al haber 4 diputados catalanes suspendidos, nos faltan 8 para tener mayoría en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues habrá que llegar a acuerdos con el PNV, con Compromís, con el Partido Regionalista de Cantabria, con los catalanes, con los vascos. Habrá que llegar a acuerdos, y eso es natural en una democracia parlamentaria, pero vamos, hay una mayoría manejable, y de hecho creo que la prueba de que hay una mayoría manejable, y perdón por extenderme tanto, es que si ahora mismo Pedro Sánchez llevara al Congreso de los Diputados un acuerdo de coalición con Unidas Podemos, saldría adelante. Si uno mira lo que han dicho que van a votar las diferentes fuerzas políticas, Pedro Sánchez tiene hecha la investidura, lo cual en este debate un poco engañoso respecto de quién tiene la responsabilidad de que pueda haber una repetición electoral, hombre, pues el candidato designado por el rey para presentarse a la investidura ya tiene los números para ser presidente del gobierno, pues parece que lo único que tiene que hacer es llegar a un acuerdo de coalición con Unidas Podemos y ser investido presidente el 23 o el 25 de julio. Pablo Echenique, gracias por la visita y por estos minutos, y hasta cuando usted quiera. Un placer. Que tenga buen día. Son y 35 ya a las 9, 10 menos 25, o sea, una hora menos en Canarias.